El 29 de julio de 2010, el Diario Oficial de la Federación publicó un decreto de reforma por medio del cual se introdujo en la Constitución la figura de las acciones colectivas y se facultó al Congreso de la Unión para expedir las leyes secundarias en la materia. El artículo 17 constitucional, párrafo tercero, señala ahora lo siguiente: el Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos. Esta nueva disposición constitucional permitirá la organización de las colectividades y de los individuos para la mejor defensa de sus intereses y derechos. Facilitará el acceso a la justicia y la resolución de los conflictos sociales en forma pacífica, económica, pronta y expedita. Permitirá que de forma ordenada y regulada se generen las condiciones para agrupar a todas aquellas personas cuyos derechos han sido vulnerados y para que se organicen a fin de lograr la adecuada defensa y protección de sus derechos. Con todo ello, en el largo plazo se busca generar una confianza en las instituciones, fortalecer las asociaciones y desarrollar a la sociedad, haciéndola más justa, equitativa e incluyente, se señaló en el dictamen. Con la aplicación de las acciones colectivas, se pretende resolver procedimientos judiciales que en algunos casos suelen ser lentos y costosos, que impiden a la parte económicamente más débil presentar o conducir adecuadamente un proceso judicial, aceptar transacciones desventajosas o asumir la violación de derechos. La reforma constitucional estableció el plazo de 1 año para la creación de la legislación secundaria. Este proceso concluyó en la Cámara de Diputados el 28 de abril de 2011, cuando se discutió y aprobó el dictamen preparado para las Comisiones Unidas de Justicia y Economía a la minuta enviada por el Senado. El decreto de reforma se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 2011 para entrar en vigor en un plazo de 6 meses. Con ello se reformó la Ley Federal de Competencia Económica para establecer que aquellas personas que hayan sufrido daños o perjuicios a causa de una práctica monopólica o una concentración prohibida podrán interponer las acciones en defensa de sus derechos e intereses de forma individual o colectiva. Por otra parte, el núcleo de la reforma procesal fue la inclusión de un nuevo libro titulado de las acciones colectivas en el Código Federal de Procedimientos Civiles, y se definieron allí las áreas de aplicación de estos nuevos derechos, los tipos de derechos, los sujetos legitimados para promoverlas, las medidas cautelares, los mecanismos de incorporación al grupo y, entre otros, los tipos de sentencia. En este código se estableció que la defensa y protección de los derechos e intereses colectivos sería ejercida ante los tribunales de la Federación. El día de hoy, para disertar sobre el tema, nos acompaña el señor magistrado Germán Eduardo Baltasar Robles, quien es originario de Oaxaca, Oaxaca, y quien ha desarrollado una amplia y fructífera vida tanto profesional como académica. Dentro de su formación académica cuenta con la licenciatura en Derecho por las universidades del Regional del Sureste, cuenta a su vez con el grado de doctor en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, ha sido catedrático en repetidas ocasiones impartiendo materias como Derechos Humanos, Derecho Constitucional, Amparo, Controversia Constitucional y Acciones de Inconstitucionalidad. Es coordinador del blog Amparo Garantías Derechos Humanos, que se encuentra disponible en amparo.coedi.edu.mx. También ha sido galardonado con el primer lugar en el concurso para la redacción del preámbulo de Código de Ética del Poder Judicial de la Federación. Se le reconoce como autor de distintas obras académicas, entre las que destacan Controversia Constitucional y Acción de Inconstitucionalidad, el Juicio de Amparo contra Leyes, el Nuevo Juicio de Amparo, las Reformas Constitucionales de junio de 2011, la Ley de Amparo de 2013 comparada, concordada y comentada, y la Ley de Amparo de 2014 comparada, concordada y comentada, incluye jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dentro de su carrera profesional se encuentra su actuación como abogado postulante de 1986 a 1989 a 1996,
Al año siguiente ingresó al Poder Judicial de la Federación, en donde se ha desempeñado como secretario del Tribunal Colegiado de Circuito, juez de distrito, magistrado de circuito de 2006 a la fecha y actualmente adscrito al 17º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito, y a quien me honro en cederle el uso de la palabra. Muchas gracias, maestro, muy amable. Doctora, muy buenos días. Buenos días. Antes que nada, es un honor para mí poder estar con ustedes en esta sede de la máxima soberanía de nuestro país. Es un honor poder expresar unas palabras en la sede de la Cámara de Diputados que representa el corazón de nuestro pueblo. Como decía el maestro, el tema que nos toca, sobre el que nos toca platicar el día de hoy, es un tema que responde a reformas relativamente recientes y que en la práctica, pues afortunado o desafortunadamente, depende del punto de vista, no se ha explorado lo suficiente. ¿Por qué? Porque hasta donde tengo entendido, hasta el día de hoy no existe ni siquiera un solo caso de amparo promovido como acción colectiva. Existen algunos juicios de acciones colectivas ya en trámite, pero son acciones ejercidas en vía ordinaria con base al Código Federal de Procedimientos Civiles. Y entonces, el punto aquí es, un favor, ¿les podría molestar con la primera lámina? Tratándose de un juicio de amparo ejercido como acción colectiva, lo primero que necesitamos aclarar es si prevé nuestra Constitución una acción colectiva de amparo, porque hay quien opina que no, sobre todo cuando se hace referencia al principio de relatividad de las sentencias. Como la Constitución mantiene la disposición de que la sentencia de amparo solamente se puede ocupar de las personas que acudan como quejosos, entonces hay quien opina que eso impide darle efectos generales a una sentencia de amparo y que por lo tanto una acción colectiva que, dicen también estas personas, tiene efectos generales, no es compatible con el modelo constitucional de amparo. Entonces, lo primero que vamos a tener que platicar es si existe posibilidad de justificar constitucionalmente una acción de amparo colectiva. Yo considero que sí, entonces tendríamos que platicar un poco acerca de las características esenciales de las acciones colectivas. El maestro ya hizo favor de hacer referencia a las reformas constitucional y legal que modelan esta institución, y entonces vamos a ver nada más las características principales, y de ahí podríamos platicar acerca de cómo se reflejarían estas características esenciales en una acción de amparo. Y el último punto, que yo creo que podría ser el más discutible, es si una acción de amparo colectivo estaría restringido solamente a los temas ambientales y de consumo, en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles, o si atendemos a la disposición del artículo 107, fracción primera constitucional, considerar que para efectos de un amparo colectivo no habría limitación por materia. Pero, digamos, como ese es el punto más complejo, yo creo que tendríamos primero que establecer los antecedentes. ¿Les puedo molestar la siguiente lámina? Tenemos que empezar, como vamos a hablar de amparo colectivo, bueno, pues entonces empecemos con el juicio de amparo. Nuestro artículo 103 establece que los tribunales de la Federación resolverán toda controversia, y donde la Constitución dice toda, perdón, pero debemos entender que son todas, ¿no? Entonces, que se suscite, normalmente hacemos referencia a la fracción primera, por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. A partir de 2011, la naturaleza del juicio de amparo, opinión personal de un servidor, cambió. Antes era una herramienta de protección de garantías individuales, pero en el momento en que nuestra Constitución cambió el modelo de la estructura de derechos del concepto de garantía individual, que es un concepto de un derecho otorgado por la Constitución,
Y si es otorgado, pues está otorgado en los límites y con las condiciones que la propia Constitución establece. Ese concepto lo cambió por el concepto de respeto a derechos humanos reconocidos en la Constitución. Y precisamente el elemento esencial de los derechos humanos es que se consideran anteriores al Estado y a la propia Constitución. Por eso la Constitución los reconoce. Y como los reconoce, no puede ni restringirlos ni eliminarlos. Y por lo tanto, por eso el artículo 29 constitucional nos establece un catálogo de derechos que no pueden ser suspendidos ni restringidos en ningún caso, ni siquiera en situación de emergencia. Opinión personal de un servidor, de ese capítulo, de ese listado del artículo 29 constitucional, podemos encontrar cuáles son los derechos que en nuestro sistema jurídico, por disposición constitucional, no pueden ser suspendibles ni restringidos en ningún caso, y esos serían los derechos que nuestra Constitución reconoce como derechos humanos. Todos los demás derechos quedan como derechos fundamentales, es decir, como derechos que están previstos en la norma fundamental del sistema, que es la Constitución, pero sujetos a las condiciones, límites y requisitos que la propia Constitución establece. Ahora, precisamente cuando encontremos una controversia para determinar si un acto de autoridad viola alguno de esos derechos reconocidos como derechos humanos en la Constitución, podemos acudir a los tribunales federales y el instrumento constitucionalmente previsto de manera específica para ello es nuestro juicio de amparo. El artículo 103 también prevé el caso de que haya invasión de esferas, en el sentido de que una autoridad local viole derechos humanos al ejercer facultades que le corresponden a la autoridad federal o viceversa. En la práctica es bastante raro encontrar demandas de amparo promovidas con base en fracción segunda y en fracción tercera del artículo 103. ¿Por qué? Porque al final de cuentas siempre hemos podido, en función de los artículos 14 y 16 constitucionales, invocar que cualquier invasión de esferas, pues al final de cuentas viola una disposición constitucional y nos situamos prácticamente de manera inmediata en fracción primera. Entonces, normalmente no hay muchos ejemplos de demandas específicas de 103 fracción segunda y fracción tercera. Por favor, la siguiente lámina. El artículo 107 constitucional es el que regula las bases sobre las cuales debe construirse la legislación sobre el juicio de amparo. Y a diferencia de otras materias en donde la Constitución prevé alguna institución y remite a la legislación ordinaria de manera libre totalmente la estructuración del sistema concreto, tratándose del juicio de amparo, si bien es cierto que remite a la ley reglamentaria, porque dice el artículo 107 que se sujetarán a los procedimientos que determina la ley reglamentaria, a diferencia de otras materias, comento, lo dice de acuerdo con las bases siguientes, es decir, el legislador ordinario no tiene una libertad absoluta para estructurar el juicio de amparo, sino que tiene que respetar precisamente las bases, los principios, las disposiciones esenciales reguladas en la propia Constitución y particularmente en el mismo artículo 107. De este artículo, el día de hoy en particular, los invito a que retomemos específicamente la fracción primera. ¿Por qué? Porque precisamente, a diferencia de lo que establecía el texto constitucional antes de la reforma del 2011, esta se publicó el 6 de junio del 2011, entró en vigor el 4 de octubre del 2011, en donde terminaba en parte agraviada, decía, el juicio de amparo se seguirá siempre en instancia de parte agraviada, punto. Y entonces, el legislador ordinario tenía todas las posibilidades, al desarrollar la ley de amparo, pues bueno, de asignarle contenido sin ninguna limitación al concepto de parte agraviada. Pero ¿qué ocurre con la reforma? Que con la reforma es la Constitución la que nos define lo que es parte agraviada. Y entonces dice, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo, individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución, esos son los derechos humanos, los otros derechos son otorgados, y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación, frente al orden jurídico y tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales, sean judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.
Aquí encontramos la primera mención relacionada con el juicio de amparo respecto al concepto de un interés colectivo. ¿Qué significa que la parte quejosa pueda invocar un interés legítimo, individual o colectivo? Tratándose del interés o del derecho individual, no tenemos ningún problema. Es a lo que hemos estado acostumbrados toda la vida para tramitar el juicio de amparo. Yo soy un sujeto individual y vengo a proteger a través del juicio de amparo los derechos que son específicamente de mi persona. Entonces, el punto es que tradicionalmente se ha considerado que el juicio de amparo es una herramienta de protección de derechos individuales. Cuando ahora la Constitución nos define que el quejoso puede invocar un interés legítimo colectivo, entonces nos abre la posibilidad a que la parte quejosa no invoque un interés o un derecho individual, sino un interés de naturaleza colectiva. Y ojo, un interés de naturaleza colectiva no va a ser solamente un interés individual que se repite en muchas personas, sino tenemos que atender precisamente a cómo en el resto del sistema jurídico está definida una acción colectiva en función de un derecho o un interés colectivo. Esta disposición del artículo 107, fracción primera constitucional, se reproduce, por favor, la siguiente lámina, en el artículo primero constitucional, el juicio de amparo, perdón, primero de la ley de amparo. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos o omisiones que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución, y vienen fracción segunda y fracción tercera, que nos reproducen prácticamente el artículo 103 constitucional. El último párrafo de este artículo primero nos dice que el amparo protege a las personas frente a normas generales, actos o omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados por la propia ley. Aquí está reiterado que la finalidad del amparo es proteger los derechos de las personas. Por favor, la siguiente lámina. Por otra parte, el artículo segundo de la propia ley de amparo nos dice que el juicio se tramita en vía directa o indirecta, se sustancia de acuerdo con las formas y procedimientos que establece esta ley, y si revisamos la ley de amparo no contiene ninguna referencia expresa a trámite de una demanda de amparo como acción colectiva. Pero no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque el segundo párrafo del artículo segundo nos dice que a falta de disposición expresa se aplicará en forma supletoria Código Federal de Procedimientos Civiles. Y Código Federal de Procedimientos Civiles sí contiene la regulación expresa de las acciones colectivas. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Que precisamente al ser el Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio de la Ley de Amparo, tendremos que aplicar las disposiciones de Código Federal de Procedimientos Civiles en lo que resulten adecuadas al trámite del juicio de amparo. Es decir, no vamos a tramitar el amparo en los términos completos de Código Federal de Procedimientos Civiles, sino tenemos que aplicar los artículos que sean adecuados del tratamiento genérico de acciones colectivas a la ley de amparo. Y el artículo quinto nos reitera lo que es parte agraviada en los términos del artículo 107, fracción primera constitucional, y otra vez tenemos la referencia al interés legítimo, individual o colectivo, y por lo tanto significa que tenemos previsión constitucional y previsión en la ley reglamentaria, opinión personal de un servidor, de que un quejoso puede promover amparo ejerciendo la pretensión de tutela de un interés colectivo. Y si puede ejercer esa pretensión de tutela, entonces debe ser necesario que el juicio de amparo se tramite con las características adecuadas para la protección de ese tipo de intereses. ¿Por qué? Porque entonces no va a ser suficiente que le dictemos sentencia a, perdón, ¿alguien de aquí se llama Timoteo? No, porque si no, suponiendo que Timoteo presente su demanda, pues bueno, estamos acostumbrados a que la sentencia se ocupe de Timoteo y no pueda ninguna otra persona beneficiarse de la sentencia de amparo que haya ganado, en su caso, Timoteo. Pero eso funciona sin ningún problema
cuando el interés o el derecho que se pretende proteger a través del juicio de amparo es un interés individual. Pero cuando el interés de Timoteo es un interés colectivo, lo que significa es que Timoteo forma parte de una comunidad, de una colectividad, que es la verdaderamente titular del derecho afectado, y por lo tanto, la protección de ese derecho debe hacerse en términos más amplios, porque si protegemos nada más a Timoteo, vamos a generar una situación de injusticia por una diferenciación injustificada de que a uno de los miembros de la comunidad, de la colectividad afectada, le vamos a otorgar una protección y el resto de los miembros de la colectividad que están jurídicamente en la misma situación no tendrían protección por la sola circunstancia de que no firmaron una demanda. Entonces, eso es lo que tiende a solucionarse con un tratamiento colectivo de la acción de amparo. Y entonces tendríamos que revisar a qué nos referimos cuando hacemos mención de una acción colectiva. Por favor, la siguiente lámina. Otro clic, por favor. Ahí está. Como decía el maestro, en nuestro artículo 17 constitucional está la previsión específica para las acciones colectivas. El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño, y los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos. Por lo tanto, con la competencia no tenemos ningún problema, porque la competencia para conocer de juicio de amparo es para los tribunales federales y la competencia para conocer de acciones colectivas también es para tribunales federales. Por lo tanto, ahí no hay ninguna incompatibilidad. Le molesto, por favor, con la siguiente lámina. Cuando en cumplimiento de esta reforma constitucional, el Congreso de la Unión modificó el Código Federal de Procedimientos Civiles para hacer la regulación específica de acciones colectivas, se optó por crear el libro quinto. Se publicó en el Diario Oficial el 30 de agosto del 2011 y, no vamos a leer todo el título, pero sí necesitamos hacer referencia específica a algunos artículos que son los que nos pueden servir de referencia para los ajustes en el trámite de amparo. Primero, el artículo 578 nos dice que la defensa y protección de los derechos e intereses colectivos será ejercida ante los tribunales de la Federación con las modalidades que se señalan en este título y solo podrán promoverse en materia de relaciones de consumo de bienes o servicios públicos o privados y medio ambiente. Aquí tenemos la primera caracterización legal que es consecuencia de la disposición constitucional que dice que el legislador establecerá las materias y los procedimientos en los cuales serán aplicables las acciones colectivas. Entonces, a nivel de acción colectiva ordinaria, tenemos la limitación de que solamente puede versar sobre intereses ambientales o relacionados con el consumo de bienes o servicios, sean públicos o privados, es lo que se llama derecho de los consumidores. Ahora, el artículo 579 nos establece una definición muy importante, porque nos dice que la acción colectiva, entendiendo por acción colectiva el concepto genérico del ejercicio colectivo de un derecho ante un tribunal, es procedente para la tutela de las pretensiones cuya titularidad corresponde a la colectividad de personas, así como para el ejercicio de las pretensiones individuales cuya titularidad corresponda a los miembros de un grupo de personas. Aquí hay una cuestión muy importante. Cuando hablamos de colectividad de personas, no queremos significar una personalidad jurídica colectiva. Si tenemos una persona jurídica colectiva, lo que tenemos es un sujeto de derecho individualizado y por lo tanto sus intereses no son colectivos, son individuales de esa persona colectiva. Por decir algo, XSA está integrado por 600 socios, si ustedes quieren, pero jurídicamente hablando, los derechos de XSA no son los derechos de los 600 socios, son los derechos de XSA, que es un solo sujeto de derecho.
No es el caso tratándose de las acciones colectivas. El concepto de colectividad, precisamente a lo que hace referencia, es a la existencia de un número indeterminado o determinable de personas que están en una situación similar frente a una causa específica y que por eso se consideran una colectividad. Y entonces no va a ser posible que una sola persona presente una sola demanda, sino que cuando existe algo que afecta a los miembros de la colectividad, como cada uno de los miembros de la colectividad tiene su propia personalidad jurídica, pues cada uno de ellos debe optar por proteger sus intereses de manera individual. Ese es el modelo tradicional. Digamos que el ejemplo que se puede poner es el caso de todos los clientes usuarios de una empresa muy grande. El telecomunicaciones es el ejemplo más socorrido en estos casos. ¿Qué ocurre cuando una empresa que presta servicio de telecomunicaciones de repente un día deja de prestar la señal? Nos vuelve locos a todos, por supuesto, a todos los clientes que usemos sus servicios. Pero ¿qué ocurre? Económicamente hablando, ¿cuánto cuesta el que a mí como usuario me haya dado un mal servicio o no me haya dado servicio un día o unas horas? Dependiendo del plan que yo tenga contratado y todo, se puede hacer el ajuste y pónganle 100 pesos. Por 100 pesos, Timoteo va a promover un juicio para demandarle a la compañía el pago de esa deficiencia del servicio. Difícilmente. Solamente que fuera abogado y que además no tuviera nada que hacer, ¿verdad? Diría, bueno, pues a ver, voy a demandar. Pero digamos que el efecto individualizado de la afectación no justifica el gasto de recursos de tiempo humanos y económicos para tramitar un juicio en la mayoría de los casos. ¿Qué ocurre cuando sumamos el valor del perjuicio causado a todos los clientes de la compañía? Que entonces el valor económico del perjuicio o a lo mejor de una ganancia indebida que pueda tener la compañía ya se vuelve significativo. Pero mientras no había acciones colectivas, esa pretensión de reparación no era factible ejercerla. ¿Por qué? Porque cada uno de los usuarios tenía que promover su propio juicio. Y entonces, por eso, nuestro legislador estableció las acciones colectivas. ¿Para qué? Para permitir que se tramite un solo juicio en el que se pueda decidir si todos los miembros de la colectividad, es decir, todas las personas que se encuentren en la misma situación jurídicamente hablando respecto de ese hecho, pueden tener o no una reparación. Y de esa manera evitamos tramitar 100,000 juicios y los sustituimos por uno solo. Claro, el modelo ya de liquidación de pagos individualizados, pues bueno, sí requiere ahora sí que la cuantificación específica del monto que cada uno de los interesados pueda percibir. Pero también permite tomar medidas que protejan el interés colectivo en general, no tanto o no solamente la reparación económica para cada uno de los miembros de la colectividad. Eso es precisamente lo que se desarrolla en el artículo 580 cuando nos dice que las acciones colectivas, perdón, le puedo molestar con el siguiente, no se malito, otros dos. Sí. Dice, en particular las acciones colectivas son procedentes para tutelar, primero, derechos e intereses difusos y colectivos. Aquí la referencia a interés colectivo es la misma que tenemos en el artículo 107, fracción primera constitucional, entendidos como aquellos de naturaleza indivisible cuya titularidad corresponde a una colectividad de personas indeterminada o determinable, relacionadas por circunstancias de hecho o de derecho comunes. Ahora, la fracción segunda se refiere a derechos e intereses individuales de incidencia colectiva, entendidos como aquellos de naturaleza divisible, cuya titularidad corresponde a los individuos integrantes de una colectividad de personas determinable, relacionadas por circunstancias de derecho. La diferencia es que, tratándose de lo que se llama derechos o intereses individuales de incidencia colectiva, la comunidad o la colectividad siempre es determinable.
siempre podemos encontrar un listado de las personas que específicamente forman parte de la colectividad. En cambio, cuando hablamos de derechos e intereses difusos, ahí la colectividad no va a ser determinable, precisamente porque va a haber imposibilidad de especificar con exactitud a los individuos que integran la colectividad, y entonces los niveles de protección solamente se van a dar con medidas genéricas que beneficien a la colectividad en su conjunto. Y cuando hablamos de intereses colectivos, entonces hablamos otra vez de intereses indivisibles, pero la colectividad sí es determinable, es decir, podemos especificar la individualidad de las personas que forman parte de la colectividad, y por lo tanto, las medidas de protección a los intereses colectivos pueden incluir tanto medidas genéricas que beneficien a toda la colectividad como medidas individualizadas de protección. Un ejemplo lo podemos poner con una cuestión ambiental. ¿Qué ocurre cuando nos colocan una gasolinera que no cumple con sus obligaciones de los filtros y los controles específicos para evitar fugas de gasolina, y que entonces puede afectar en el medio ambiente en general de toda la ciudad o de todo el país, pero más específicamente de los vecinos que estén en un cierto radio de afectación? Que entonces sí podemos determinar quiénes son las personas que vivan lo suficientemente cerca para sufrir un perjuicio por la filtración del combustible. Y entonces a esos miembros de la colectividad les vamos a poder asignar una protección específica que va a incluir o puede incluir medidas genéricas en el sentido de que se evite en general que siga habiendo la filtración de combustible por la contaminación al medio ambiente en general, pero que también puede existir alguna medida de reparación individualizada para cada uno en la medida en que se hayan afectado sus propios bienes. Entonces, en esa medida es que un interés colectivo puede tener varias medidas de protección. Esto va a ser importante cuando hagamos la referencia a juicio de amparo, porque precisamente por el principio de relatividad de las sentencias estamos acostumbrados a decir que en amparo no podemos manejar medidas generales. Pero bueno, ahorita no nos adelantemos, ¿sale? Por favor, le molesto con la siguiente lámina. La protección de estos derechos o intereses se puede hacer en términos, dice, a través de las siguientes acciones colectivas, y ya se clasifican específicamente en la acción difusa, que es para proteger derechos e intereses difusos, en donde la colectividad no es determinable. Acción colectiva en sentido estricto, que es, ahora sí, la que sirve para proteger derechos e intereses colectivos, y precisamente dice aquí la ley que el titular es una colectividad determinada o determinable con base en circunstancias comunes, cuyo objeto es reclamar judicialmente del demandado la reparación del daño causado, consistente en la realización de una o más acciones o abstenerse de realizarlas, así como a cubrir los daños en forma individual a los miembros del grupo, y que deriva de un vínculo jurídico común existente por mandato de ley entre la colectividad y el demandado. ¿Qué significa esto? Que en el caso de acciones colectivas necesitamos un fundamento legal que genere la existencia del vínculo entre el demandado y la colectividad que presente la demanda. Y la acción individual homogénea, que es de naturaleza divisible y es para proteger los intereses individuales de incidencia colectiva. Después, el artículo 582 nos dice que la acción colectiva puede tener por objeto pretensiones tanto declarativas como constitutivas como de condena. Y esto es perfectamente compatible con el juicio de amparo. Una sentencia de amparo tiene una parte declarativa cuando define si existe o no violación a derechos humanos, y una parte de condena. Si existe declaración de que hay violación a derechos humanos, se condena a la parte demandada, que es la autoridad responsable, ¿a qué? A dejar insubsistente el acto reclamado y a realizar las acciones necesarias para obtener el pleno goce del derecho que se haya violado. Entonces, ahí entrarían los elementos de condena. Ahora,
El artículo 583 nos da un parámetro de interpretación en temas de acciones colectivas y dice que el juez debe interpretar las normas y los hechos de forma compatible con los principios y objetivos de los procedimientos colectivos en aras de proteger y tutelar el interés general y los derechos e intereses colectivos. ¿Qué significa eso? Que cuando entramos en un juicio de acción colectiva, la valoración de los hechos y la interpretación de las normas ya no se hace en función de protección de un interés individual. Y, si ustedes recuerdan, el modelo sobre el cual está construido nuestro sistema jurídico es que cuando tenemos un interés individual en conflicto con un interés social, debe prevalecer, ¿cuál? ¿El individual o el social? ¿Los derechos humanos son de quién? De los individuos. El modelo sobre el cual está construido, con algunas excepciones, artículo 3, artículo 27 y artículo 123 constitucional, pero fuera de esas excepciones, el modelo sobre el cual está construido nuestro sistema jurídico es la protección del interés individual. Eso tiende a cambiar. ¿Cuándo? Cuando la afectación a los grupos tiende a ser socialmente más importante. Y entonces, precisamente, tenemos los procedimientos de competencia económica y tenemos ahora procedimientos de acciones colectivas que nos permiten cambiar la perspectiva de interpretación del sistema para darle más peso a los intereses colectivos o al interés general, en vez del enfoque tradicional que estamos acostumbrados a manejar de protección de los intereses individuales. Esto tiene unas consecuencias tremendas a la hora de determinar cargas de prueba, por ejemplo. En un modelo individualista, que es con el que estamos acostumbrados a trabajar, ¿qué le decimos? El que afirme está obligado a probar. Y si tú no ofreciste la prueba, pues lástima, ni modos. En un modelo en donde la preferencia es la protección del interés general, entonces no se puede hacer descansar la razón de la decisión en que alguna de las partes haya cumplido o no con sus cargas individuales de prueba, sino precisamente tiene que ser el tribunal el que tome una participación mucho más activa en la apropiación de material probatorio, precisamente para que la decisión pueda proteger realmente el interés general y no terminar en decisiones formalistas en las cuales, híjole, sí me diste el documento, pero ¿qué crees? Le falta un sello. Y como le falta un sello, pues ya no puedo hacer nada. No. Cuando la finalidad es proteger el interés colectivo, entonces le falta un sello, espérate, no dictamos la sentencia, vamos a ver si el documento original está bien, porque pudiera suceder que el documento original no tenga el sello y entonces no tiene valor, pero que no sea porque en una copia que yo tengo no hay un documento formal, ¿sí? Entonces, ¿esto sería compatible con el amparo? Opinión personal de un servidor, perfectamente compatible con el amparo. ¿Por qué? Porque el artículo 1 constitucional dice que todas las autoridades tenemos la obligación de respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos, y que cuando haya una violación a derechos humanos, el Estado, por conducto de todas sus autoridades, tiene la obligación de prevenir, de perseguir, de castigar y de reparar la violación a derechos humanos. Y el juicio de amparo precisamente es nuestro instrumento jurisdiccional de protección de derechos humanos. Entonces, si bien es cierto en el juicio de amparo, cuando invocamos un derecho humano, invocamos un derecho individualizado, lo cierto es que la protección de ese derecho individualizado está en función del interés colectivo de que el Estado mexicano respete, proteja, garantice los derechos humanos. Y ese es un interés colectivo. Por favor, le molesto con la que sigue. Nos vamos a centrar ahora en la acción colectiva en sentido estricto, porque la acción difusa y la acción por derechos individuales de incidencia colectiva realmente no son exactamente a lo que se refiere nuestro artículo 107, fracción primera. La acción colectiva en sentido estricto, primero, es de naturaleza indivisible. ¿Qué significa? Que no puedo asignar pedazos aislados a cada uno de los miembros de la colectividad para que puedan proteger su derecho. Si ustedes recuerdan,
¿Qué ocurre cuando tenemos copropiedad? Tenemos dos personas que son al mismo tiempo propietarios de un solo bien. ¿Podemos decir qué pedazo le toca a cada quien? No, los dos son propietarios de cada una de las partículas del bien. Por lo tanto, su derecho es indivisible entre los dos. Oye, ¿es que se puede dividir? Sí, pero en el momento en que se divide, deja de ser copropiedad. Cada quien adquiere la propiedad plena de la parte que en la partición le corresponda. Entonces, para que tengamos un problema de acción colectiva, necesitamos que lo que estemos planteando sea una cuestión de naturaleza indivisible. Por eso el ejemplo más sencillo son derechos ambientales. ¿Por qué? Todos tenemos derecho a un medio ambiente sano. Si yo tengo un medio ambiente, nosotros aquí tuviéramos un medio ambiente con muy buena calidad de oxígeno, ¿se puede? ¿Y quitarles el ambiente a los demás? No, en términos generales, no. El ambiente entendido como tal es algo que todos compartimos de la misma manera. Sí es posible crear un cuarto aislado para poner un quirófano y ahí el aire es limpio. Pues sí, pero no es realmente el ambiente que todos compartimos, es un área ya muy específicamente delimitada, ¿sale? Ahora, el otro punto es, se ejerce para tutelar derechos e intereses colectivos, y ahí el titular es la colectividad determinada o determinable con base en circunstancias comunes. ¿A quién le corresponde determinar si existe o no una colectividad? Cuando hay una circunstancia común que permita identificar un interés común entre todos los miembros. Eso tendrá que ser materia de decisión por el juez. ¿Por qué? Porque los que promuevan la acción colectiva van a invocar que hay una colectividad que comparte un interés. Y por eso, vamos a ver un poco más adelante, el primer elemento de la acción colectiva es la certificación. El juez tiene que determinar, antes de darle trámite a la demanda, si está en los supuestos de una acción colectiva o no. Si tenemos todos los elementos para una acción colectiva, entonces tramitaremos el juicio como acción colectiva y con la sentencia correspondiente con los efectos específicos de una sentencia colectiva. El objeto de la acción colectiva es reclamar judicialmente la reparación del daño, consistente en la realización de una o más acciones o abstenerse de realizarlas. Si ustedes recuerdan, el amparo protege o es para combatir actos u omisiones. Entonces es perfectamente compatible con la finalidad del amparo, así como a cubrir los daños en forma individual a los miembros del grupo. Es decir, podemos tener medidas de reparación colectivos y además medidas de reparación individualizadas en atención a la afectación ya individualizada de cada uno de los miembros del grupo. Y deriva de un vínculo común existente por mandato de ley entre la colectividad y el demandado, que es lo que habíamos platicado hace un momento. Le molesto con la siguiente, por favor. Ahora, ¿qué ocurre? Precisamente por estar hablando de intereses colectivos, nos enfrentamos al problema de que, pues, vamos a tener muchas personas titulares del derecho o del interés. Y entonces lo que se pretende evitar es que tengamos 100,000 demandas, sino que tengamos una sola. ¿Cómo se logra eso? El modelo que optó el legislador por implantar es el modelo de representación. Y entonces nos dice que la representación o la legitimación para ejercer una acción colectiva se deposita primero en la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y la Comisión Federal de Competencia. Son instituciones públicas que tienen como finalidad proteger los intereses del público en estas materias. Ahora, aquí una cuestión muy importante que tenemos que recordar. Van a actuar como representantes de la colectividad, no como titulares del interés colectivo a proteger. Entonces, no es relevante que se trate de entidades públicas, porque no se van a proteger intereses del Estado. Lo que se va a proteger es precisamente los intereses de la colectividad a quienes estos institutos van a representar. El segundo supuesto es el representante común de la colectividad formada por al menos 30 miembros. ¿Qué significa esto? Que para promover una demanda podemos los particulares promoverla directamente, sin necesidad de acudir necesariamente a que
presente la demanda una institución de representación. La única condición que aquí el legislador estableció fue que los que firmen la demanda sean por lo menos 30 personas integrantes de la colectividad. En este caso, para evitar que 30 personas estén interviniendo en el juicio, se establece una representación. Los 30 miembros que firmen la demanda en representación, una vez más, en representación de la colectividad, tienen que nombrar 2 representantes comunes. Cualquiera de ellos puede presentar la demanda. Y también se prevén las asociaciones civiles sin fines de lucro, legalmente constituidas al menos un año previo al momento de presentar la acción, cuyo objeto social incluya la promoción o defensa de los derechos e intereses de la materia de que se trate, que cumplan con los requisitos establecidos en este código. Uno de ellos es el registro que debe llevar el Consejo de la Judicatura Federal de este tipo de instituciones. Y, por cierto, en ese sentido, la Corte acaba de resolver recientemente que el reglamento del Consejo de la Judicatura, que establecía que estas asociaciones debían tener por lo menos 30 miembros, no es adecuado, que los 30 miembros se refieren a cuando la demanda se presenta directamente por miembros de la colectividad, no a que las asociaciones que puedan promover tengan un mínimo de determinado número de miembros o de asociados. Y finalmente el Procurador General de la República, que pues bueno, cuando salga la ley reglamentaria de la reforma constitucional correspondiente, será el fiscal general de la República. En todos los casos, insisto, quien promueve es la colectividad, jurídicamente hablando. Quien firma la demanda es representante. Por lo tanto, los derechos y las obligaciones no son directamente de quien firma la demanda, sino de la colectividad a quien corresponde la titularidad del interés colectivo que se pretende proteger. Le molesto con la que sigue, por favor. Y precisamente porque necesitamos asegurarnos de que la demanda se refiere a la protección de un interés colectivo, es que el primer paso del procedimiento, antes incluso de la admisión de la demanda, es la certificación de que existe una acción colectiva. Y entonces, dice el artículo 590, una vez presentada la demanda o desahogada la prevención, si es que hubo alguna por aclaración, dentro de los 3 días siguientes el juez ordenará el emplazamiento al demandado, le correrá traslado y le dará vista por 5 días para que manifieste lo que a su derecho convenga respecto del cumplimiento de los requisitos de procedencia previstos en el título. Desahogada la vista, el juez certificará en el término de 10 días el cumplimiento de los requisitos de procedencia a que se refieren los artículos 587 y 588. 587 son los requisitos de la demanda, 588 son los de procedencia. Y este plazo puede ser prorrogado por el juez hasta por otro igual en caso de que a su juicio la complejidad de la demanda lo amerite. Esta resolución puede ser modificada en cualquier etapa del procedimiento cuando existieran razones justificadas para ello. Ahora, ¿qué ocurre si el juez declara que no existen las características de una acción colectiva? ¿Desecha la demanda? No tendría por qué desechar la demanda, la tendría que tramitar con un juicio ordinario civil sin las características de colectivo y por lo tanto la sentencia solamente podría beneficiar a los que firmen la demanda. Es decir, nos salimos del modelo de colectividad y nos mantenemos en el modelo de intereses individuales. Ahora, ¿qué ocurre si el juez certifica que la acción es colectiva? Bueno, que entonces la demanda se admite como acción colectiva y entonces se abren las características procesales de la acción colectiva. Uno de ellos, ahorita vamos a ver, es precisamente la notificación a la colectividad, entendida como el aviso general en todo el territorio nacional o el que resulte relevante para la determinación de la colectividad, para que todos aquellos que puedan considerarse miembros de la colectividad estén enterados de que existe el juicio en trámite y puedan adherirse a la acción colectiva. ¿Por qué? Porque precisamente la esencia de la acción colectiva es esa posibilidad de que, sí, la demanda la inició un representante o un grupo de 30 personas con su representante, pero nos podemos sumar al juicio antes de que haya sentencia
todos los miembros de la colectividad. Y no solo eso, ya que hay sentencia que haya condenado al demandado a hacer pagos y reparaciones, todavía voy a tener un plazo para decir, yo también formo parte de la colectividad y obtener la reparación sin necesidad de promover mi propio juicio. Claro, tengo que tramitar mi incidente para acreditar que formo parte de la colectividad, pero se trata de un procedimiento abreviado y de una circunstancia que ya no implica el desahogo de un juicio completo, ya no estaría en duda que el demandado está obligado a pagar. Lo único que va a quedar, digamos, a determinación es precisamente si quien se adhiere tiene derecho a percibir un beneficio específico y qué monto de beneficio específico le puede corresponder. Entonces, por eso, le molesto por favor con la siguiente, por eso el artículo 591 dice, concluida la certificación, el juez proveerá sobre la admisión, si desecha, bueno, pues ya, si desecha la demanda, pues ya no. Pero se supone que se admite y en su caso dará vista a los órganos y organismos referidos en la fracción primera del artículo 585, según la materia de litigio de que se trate. Esa vista se le da a las instituciones, ¿para qué? Para el caso de que en cualquier momento durante el trámite del juicio los representantes particulares dejen de cumplir los requisitos que deben tener o no cumplan con la función que deben realizar, entran o puede entrar en representación estas instituciones, es decir, no se va a sobreseer la acción por el hecho de que el representante no cumpla su función. El auto que admite la demanda debe ser notificado en forma personal al representante legal, quien debe ratificar, y aquí viene lo que les comentaba. El juez ordenará la notificación a la colectividad del inicio del ejercicio de la acción colectiva de que se trate mediante medios idóneos para tales efectos. Incluso aquí se le da al juez una amplitud enorme para decidir cómo realiza el llamamiento. ¿Por qué? Porque lo normal que tenemos en los procedimientos ordinarios es publicación por edictos, ¿no? Lo cierto es que aquí el legislador fue muy consciente de que ni los abogados leemos los edictos. Entonces, que se supone que somos los que por formación profesional sabemos que hay que estar leyendo el diario oficial y las publicaciones, ¿no? Pero bueno, si ni nosotros, que somos los especialistas en eso, leemos los edictos, pues menos la generalidad de la población, y entonces, bueno, por eso se le dan al juez las facultades para decidir cómo hacer el llamado a los miembros de la colectividad, precisamente para que sea posible que se incorporen al juicio o después a la ejecución de la sentencia. Contra la admisión o desechamiento procede el recurso de apelación, etcétera, etcétera, etcétera. Por favor, le molesto con la siguiente. El artículo 594 nos regula las posibilidades de adhesión. Dice, los miembros de la colectividad afectada podrán adherirse a la acción de que se trate conforme a las reglas establecidas en este artículo y en caso de las acciones colectivas en sentido estricto, que es de las que estamos hablando porque son las que son compatibles con nuestro juicio de amparo en términos del artículo 107, fracción primera, la adhesión a su ejercicio podrá realizarse por cada individuo que tenga una afectación a través de una comunicación expresa por cualquier medio. ¿Se vale correo electrónico? Pues dice expresa por cualquier medio. Si dice cualquier medio, lo único que va a importar es que sea verificable. Y en Código Federal de Procedimientos Civiles tenemos ya regulación de cómo se hace la valoración de documentos electrónicos. Por lo tanto, un correo electrónico perfectamente puede servir para estos efectos. Dice al representante que se refiere al 585 o al representante legal de la parte actora, según sea el caso, es decir, si estuviéramos en la fracción segunda de los 30 miembros. Los afectados podrán adherirse voluntariamente a la colectividad durante la sustanciación del proceso y hasta 18 meses posteriores a que la sentencia haya causado estado. 18 meses es año y medio, ¿no? Hay quien opina que es demasiado tiempo, pero prevaleció la idea de que si lo que se está protegiendo es un interés colectivo que se considera de interés general, y si ya hay sentencia que condene a la indemnización de un daño que está probado que se causó, lo más razonable era dar un tiempo suficientemente amplio para garantizar que todos los afectados tuvieran al menos la oportunidad de adherirse y tramitar su incidente de liquidación. Hasta durante la sustanciación del proceso se refiere hasta antes del dictado de la sentencia. Una vez que tenemos sentencia, pues bueno,
habrá que esperar a que cause ejecutoria. Dentro de ese lapso, el interesado hará llegar su consentimiento expreso y simple al representante, quien a su vez lo presentará al juez, y el juez proveerá sobre la adhesión y en su caso ordenará el inicio del incidente de liquidación que corresponda a dicho interesado, y eso, claro, será cuando ya haya sentencia ejecutoria. ¿Esto sería compatible con el juicio de amparo? Opinión personal de un servidor, perfectamente sí. ¿Por qué? Ahorita que veamos relatividad, retomamos el punto. Dice, los afectados que se dieran a la colectividad durante la sustanciación del proceso promoverán el incidente de liquidación en términos del artículo 605, etc. Y, por favor, la siguiente. Dice, los afectados que se adhieran posteriormente a que la sentencia haya causado estado, también hay una posibilidad de convenio, tendrán que probar el daño causado en el incidente respectivo. Es decir, el que se adhiere antes de que haya sentencia, prueba su daño de manera conjunta con los demás. El que se adhiera cuando ya hay sentencia, pues bueno, sí necesita un elemento adicional. ¿Cuál? Probar que forma parte de la colectividad y que recibió un daño. Si no recibió un daño, entonces no tiene derecho a participar en la liquidación. Y a partir de que el juez determine el importe a liquidar, el miembro de la colectividad titular del derecho al cobro tendrá un año para ejercer el mismo. Este derecho es para ejercer el derecho al cobro, no para adherirse a la ejecución, porque este año es a partir de que queda cuantificada la cantidad que debe recibir como reparación cada uno de los individuos. Tratándose de adhesión voluntaria, la exclusión que haga cualquier miembro posterior al emplazamiento del demandado equivaldrá a un desistimiento de la acción colectiva, por lo que no podrá volver a participar en un procedimiento colectivo derivado de o por los mismos hechos. Es decir, si yo ya formaba parte de la colectividad y digo yo ya no quiero participar, bueno, se entiende que ya no puede después decir cuando ya se gane, ay, ¿qué creen? Yo me regreso y quiero participar. No, ya te saliste. Promueve tu juicio individual. También está previsto que quien no se adhiera conserva sus acciones individuales, pero tiene que tramitar su juicio solito. Tratándose de acciones colectivas en sentido estricto o individuales homogéneas, solamente tendrán derecho al pago que derive de la condena las personas que formen parte de la colectividad. Bueno, pues eso es por definición. Y prueben en el incidente de liquidación haber sufrido el daño causado. Si forma parte de la colectividad, pero no sufrió específicamente ningún daño, entonces tampoco tiene derecho a obtener un beneficio individualizado. ¿Por qué? Porque la idea de las acciones colectivas tampoco es generar enriquecimiento por el solo hecho de compartir una situación con otra persona, sino indemnizar daños que efectivamente se hayan causado. Y viene una regla para el representante. El representante tramita todo lo que quieran, pero él no cobra. Ahora sí que parecido a lo que ocurre en laboral, ¿no? El pago hecho al representante no va a ser válido. ¿Para qué? Para que después no tengamos el pleito entre el titular y el representante que no lo encuentren. Entonces, pudiera pasar, nada más por aquello. ¿Le molesto con el que sigue, por favor? Dice, en caso de acciones colectivas en sentido estricto, el juez podrá ordenar al demandado la reparación del daño consistente en la realización de una o más acciones o abstenerse de realizarlas, así como a cubrir los daños en forma individual. ¿Eso es compatible con amparo? Sí, precisamente la sentencia de amparo a lo que se condena a la autoridad responsable es a dejar insubsistente el acto que se estima violatorio de derechos humanos y a realizar las acciones necesarias para corregir esa violación. De hecho, vamos a tener que aplicar las reglas de reparación integral de Ley General de Víctimas. Pero bueno, ahorita llegamos a eso. Dice, cada miembro de la colectividad puede promover el incidente de liquidación en el que deberá probar el daño sufrido y el juez establecerá en la sentencia requisitos y plazos que deben cumplir los miembros del grupo para promover dicho incidente, aunque en realidad tenemos el plazo de 18 meses que pueden optar para adherirse. Y el incidente de liquidación puede promoverse por cada uno de los miembros dentro del año calendario siguiente al que cause ejecutoria la sentencia, para los que ya llegaron a la acción antes de. A partir de que el juez determine el importe a liquidar, se tiene un cobro para ejercer del mismo, es la misma disposición que ya habíamos comentado, y el pago que resulte del incidente de liquidación en ningún caso se hace a través del representante común, que es lo que habíamos platicado. ¿Le molesto con la que sigue? Otro clic, por favor. Ahí está. Entonces, estas que son las generalidades de una acción colectiva, ¿cómo podríamos aplicarlas a un juicio de
amparo. Y aquí yo creo que lo importante sería el problema de la relatividad, el problema de la certificación, el problema de la reparación y el más complejo es si tenemos o no limitación por materias. Entonces vamos a platicar de cada uno de ellos. Por favor, le molesto con la que sí. Ahí está. Otro clic, no se maldito. Ahí está, gracias. En cuanto al principio de relatividad de las sentencias de amparo, el artículo 107, fracción 2 constitucional, nos dice que las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo solo se ocuparán de los quejosos que lo hubieran solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos si procediere en el caso especial sobre el que verse la demanda. Y entonces, les comentaba, hay quien opina que por esto no puede haber amparo colectivo, pero resulta que si entendemos correctamente que en la acción colectiva existe un promovente específico que es la colectividad, y que esa colectividad, tratándose de las acciones colectivas en sentido estricto, es posible determinar a sus integrantes, entonces sí podemos conservar el principio de relatividad con la acción colectiva. ¿Por qué? Porque nuestros quejosos van a ser los miembros de la colectividad, no otras personas. Simple y sencillamente los que están en la situación de formar parte de la colectividad. Y al formar parte de la colectividad, si la colectividad es nuestra quejosa, la sentencia que proteja a la colectividad, pues bueno, se puede individualizar en cada uno de sus integrantes sin violar principio de relatividad. ¿Por qué? Porque precisamente el hecho es de que solamente quienes formen parte de la colectividad y se adhieran son los que van a obtener los beneficios de la sentencia de amparo. Entonces, debe considerarse que es compatible el principio de relatividad con la acción colectiva. Además, precisamente la acción de amparo colectivo nos va a permitir tutelar derechos humanos de los miembros de la colectividad con un ahorro enorme de recursos económicos, humanos y de tiempo, porque precisamente sería más fácil tramitar un juicio colectivo que tramitar 100,000 amparos. Entonces, yo creo que ahí podemos tener un beneficio a nivel social bastante importante. En cuanto a la certificación, le muestro por favor con la siguiente. En cuanto a la certificación, el Código Federal de Procedimientos Civiles prevé que antes de admitirse la demanda de acción colectiva, se certifique que se cumplen los requisitos para una acción de este tipo. Esto aplicado al juicio de amparo implicaría que antes de admitir la demanda, el juez de distrito deberá certificar que la demanda se promueve en ejercicio de una acción colectiva y una vez determinado esto, resolver sobre la admisión de la demanda, así como en su caso de admitirla, ordenar la notificación de tal admisión a todos los miembros de la colectividad para que puedan adherirse o incluso, cuando haya ejecutoria, adherirse a la ejecución, precisamente para hacer compatible la regulación de acciones colectivas con la regulación de amparo. En amparo tenemos la disposición de que en 24 horas el juez debe decidir si admite o desecha la demanda, pero precisamente por ser una acción colectiva, habría que aplicar también supletoriamente la regla de que el juez de distrito podría contar hasta con 10 días para calificar si está en el caso de una acción de amparo colectiva. Sí, es cierto, a lo mejor se va a diferir un poco el auto de admisión de la demanda, pero yo creo que en este caso se trata de un derecho procesal que puede válidamente, digamos, dilatarse un poco en función de obtener el beneficio de tramitar el juicio como acción colectiva. Y la certificación requiere examinar si se demanda la tutela de un interés colectivo indivisible, de una colectividad determinada o indeterminable, y precisamente ahí es donde puede ser más complejo el determinar si se está en el caso de una acción colectiva. ¿Por qué? Porque vamos a entrar en la discusión de si un caso concreto representa un interés divisible o indivisible. Por principio de cuentas, todo aquello que es traducible directamente en dinero, normalmente es divisible. Si a mí me deben 10, si a nosotros nos deben 10 pesos, podemos saber cuánto nos toca a cada quien. El chiste está, o precisamente la posibilidad de aplicar esto está cuando lo que está en juego son derechos o intereses que no son valuables en dinero. ¿En cuánto valuamos nuestra salud? ¿En cuánto valuamos nuestro medio ambiente sano? ¿En cuánto valuamos la estabilidad económica del país?
porque no nada más son medio ambiente. Digo, es el ejemplo más socorrido, pero tratándose de consumo de bienes y servicios, pues bueno, nos lleva directamente a la estabilidad económica del país. ¿En cuánto evaluamos nuestra estabilidad económica? Eso también puede generarnos una situación de interés colectivo. Por favor, le molesto con la que sigue. Ahora, el problema más complejo desde el punto de vista práctico puede ser cómo reparamos las violaciones. ¿Por qué? Porque el Código Federal de Procedimientos Civiles dice que una acción colectiva permite reclamar judicialmente la reparación del daño. Y ya, por lo tanto, habrá que hacer los trámites de identificación y cuantificación de los daños para determinar las indemnizaciones. Pero el punto es si esto es compatible, una reparación del daño, concepto de reparación del daño, con el juicio de amparo. ¿Por qué? Porque precisamente también hemos tenido la tradición de que en el juicio de amparo no hay condenas económicas. Nosotros crecimos educados bajo la idea de que el juicio de amparo es tan importante que no lo podemos rebajar para cobrar gastos y costas. ¿Cómo? Pues si es de garantías. ¿O no? ¿No les dijo eso su maestro de amparo en alguna ocasión? ¿Cómo se le ocurre que pueda querer cobrar por un amparo? Híjole, bueno, la realidad es que todos comemos, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra cosa. El punto es, ¿de veras es incompatible condena económica en amparo? No. ¿Por qué? Porque precisamente con la reforma de protección a derechos humanos, quedamos inmersos en el concepto de reparación de las violaciones a derechos humanos. Y la reparación a las violaciones de derechos humanos no es una reparación formal de, deje sin efectos el acto reclamado. No, es lo que se llama o debe ser lo que se llama una reparación integral de la violación a derechos humanos. Y sobre eso tenemos los lineamientos de la ONU sobre reparación de violaciones a derechos humanos, que nos obligan desde 2011, que entró en vigor la reforma constitucional, porque hay quien dice, no, hasta 2013 que entró en vigor la Ley General de Víctimas. No, antes de la Ley General de Víctimas, que incorporó en ley nacional ese modelo, teníamos los lineamientos de la ONU y estamos obligados como miembros de la Organización de las Naciones a aplicar esos lineamientos. Entonces, estamos obligados a hacer reparación de violaciones integral, de violaciones a derechos humanos, desde siempre. Entonces, ¿cuál es la ventaja que tenemos a partir de 2013? Que ya tenemos la Ley General de Víctimas que nos define ya con claridad, sin necesidad de acudir a una declaración internacional, cómo se hace la reparación integral de violaciones a derechos humanos en nuestro sistema jurídico. Y entonces eso nos lleva a que, pues bueno, si el amparo es un medio de protección de derechos humanos y el amparo termina con una sentencia que declara, en su caso, que existió una violación a derechos humanos, entonces la sentencia tiene que cumplir también, opinión personal de un servidor, tiene que cumplir también con la obligación que establece la Ley General de Víctimas y el artículo 1 constitucional de que el Estado provea la reparación integral de las violaciones. Ahora, ¿cómo se hace una reparación integral de violaciones a derechos humanos? Dice la Ley General de Víctimas que el artículo 1 dice que es de orden público, etcétera. Le molesto con la siguiente, por favor. Y la reparación integral comprende, por cuestión de tiempo me voy a brincar a las partes más relevantes. La reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción, garantías de no repetición en dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Y tenemos otro artículo que dice que todas las víctimas de violaciones a derechos humanos deben ser reparadas en esos términos. Entonces, ¿qué significa? Que nuestra sentencia de amparo debe incluir la condena al Estado por conducto de la autoridad responsable de que repare la violación de derechos humanos que declare que existió en esos términos. Ahora, precisamente dice el artículo 26, las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia de delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las violaciones de derechos humanos que han sufrido. Y ahí entramos otra vez al juicio de amparo. Por favor, le molesto con la que sigue.
Dice, la reparación integral comprenderá la restitución que busca devolver a la víctima a la situación anterior a la comisión del delito o de la violación a sus derechos humanos. La rehabilitación busca facilitar a la víctima hacer frente a los efectos sufridos por causa del hecho punible o de las violaciones a derechos humanos. La compensación ha de otorgarse a la víctima de forma apropiada y proporcional a la gravedad del hecho punible cometido o a la violación de derechos humanos sufrida y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso, y se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia del delito de la violación a derechos humanos. La satisfacción busca reconocer y restablecer la dignidad de las víctimas. Las medidas de no repetición buscan que el hecho punible o la violación de derechos sufrido por la víctima no vuelva a ocurrir. Estas medidas de no repetición van a ser importantísimas a la hora de acciones colectivas. Precisamente, ¿por qué? Porque la protección del interés general nos debe llevar a, aquí hubo un problema, bueno, vamos a solucionarlo, vamos a indemnizar, pero también hay que garantizar que no se vuelva a repetir. ¿De qué nos sirve tener que estar promoviendo cada año un juicio contra la misma compañía? O cada 6 meses o cada mes. Mejor tomemos medidas para que se trabaje correctamente. Eso se puede lograr a través de amparo colectivo también. Las medidas para los efectos de esta ley, la reparación colectiva se entiende como un derecho del que son titulares los grupos, le molesto con la que sigue, por favor, comunidades y organizaciones sociales que hayan sido afectadas por la violación de los derechos individuales de los miembros de los colectivos o cuando el daño comporte un impacto colectivo. Y ahí entra directamente nuestras acciones colectivas, incluso por definición legal. La restitución de los derechos afectados estará orientada a la reconstrucción del tejido social y cultural colectivo que reconozca la afectación de la capacidad institucional para garantizar el goce, la protección y la promoción de los derechos de las comunidades, grupos y pueblos afectados. Y ahí, muchachos, entran todos nuestros bienes culturales. Y nuestros bienes culturales nos generan interés colectivo. Y para la protección de ese interés colectivo podemos promover juicio de amparo, opinión personal de un servidor. Las medidas colectivas que deban implementarse tenderán al reconocimiento y dignificación de los sujetos colectivos victimizados, a la reconstrucción del proyecto de vida colectivo. Aquí ya no es que Timoteo pueda recuperar su vida normal, sino que el grupo, la colectividad en sí, pueda obtener la satisfacción de su interés. La recuperación psicosocial de las poblaciones y grupos afectados y la promoción de la reconciliación y la cultura de la protección y promoción de los derechos humanos en las comunidades y colectivos afectados. La compensación se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia de la comisión de delitos a los que se refiere el artículo 68 o de la violación a derechos humanos, incluyendo el error judicial. A diferencia de la responsabilidad patrimonial del Estado, que solamente es por actividad administrativa irregular, la reparación integral de violaciones a derechos humanos incluye los actos de autoridad judicial. Entonces, los tribunales también estamos obligados a reparar violaciones a derechos humanos. Digo, no nos gusta mucho la idea, pero dice la ley. Dice aquí. Dice, estos perjuicios, sufrimientos y pérdidas incluirán, entre otros, y como mínimo. Y cuando la ley dice como mínimo, significa que de ahí para arriba, pero no menos. Y entonces, ¿qué significa? Que en un juicio de amparo, sea individual o con mayor razón colectivo, las reparaciones económicas tienen que cuantificarse y tienen que cuantificarse en estos términos. La reparación del daño sufrido en la integridad física de la víctima, la reparación del daño moral sufrido por la víctima o las personas con derecho a la reparación integral, entendiendo por aquellos efectos nocivos de los hechos del caso que no tienen carácter económico o patrimonial y no pueden ser tasados en términos monetarios. Como ahí no tenemos un parámetro legal para cuantificar, tendríamos que invocar los precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que asigna $2,500 por daño moral cuando no hay prueba específica que cambie la cuantificación. Y es por víctima, $2,500 por víctima, lo cual es una cantidad importante si empezamos a sumar tratándose de una acción colectiva, ¿verdad? Pero bueno, muy bien. Entonces, el resarcimiento de los perjuicios ocasionados o lucro cesante. ¿Qué diferencia hay entre perjuicio y lucro cesante?
Porque estamos acostumbrados a manejar que las indemnizaciones son para pago de daños y perjuicios. Daño es la disminución patrimonial, perjuicio es la ganancia lícita que debía haber obtenido y no obtuve. Y por eso cuando me dicen, es que si yo hubiera invertido este dinero en el banco, me hubiera dado el 15% anual, ¿qué le decimos? El hubiera no existe. Por lo tanto, te lo taso a interés legal, ¿verdad? Eso es perjuicio. Pero el problema con el lucro cesante es que es la ganancia que pudo haber ganado. Por eso es que yo digo que las personas morales no deben tener este modelo de reparación integral, porque ¿se imaginan que perdió en bolsa 8,000 millones de pesos al día siguiente de que le pusieron una multa y gana el amparo por falta de fundamentación y motivación? Pues hay que hacerle reparación integral, ¿no? Son tan humanas las personas morales. El resarcimiento de los perjuicios ocasionados o lucro cesante, la pérdida de oportunidades, en particular de educación y prestaciones sociales, daños patrimoniales generados como consecuencia de delitos o violaciones a derechos humanos. Por favor, la que sigue. Pago de gastos y costas judiciales del asesor cuando sea privado. Es disposición de la ley que hay que pagar. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Pues hay que hacer las condenas correspondientes. Pago de tratamientos médicos o terapéuticos, gastos comprobables de transporte, alojamiento, comunicación o alimentación que ocasione trasladarse del lugar del juicio para asistir a su tratamiento si la víctima reside en municipio o delegación distintos al del enjuiciamiento. ¿En qué delegación están los juzgados de distrito? Álvaro Obregón. Todos los que viven en otra delegación, tienen derecho a esto. Las normas establecerán el procedimiento y monto de gasto comprobable que no será mayor al 25% y la compensación a víctimas de delito, pero eso ya es otra cosa. Y dice, todas las víctimas de violaciones a derechos humanos serán compensadas en los términos y montos que determine, le molesto por favor con la que sigue, la resolución que emite en su caso un órgano jurisdiccional nacional. ¿Los juzgados de distrito son órganos jurisdiccionales nacionales? Sí, entonces, en términos de la Ley General de Víctimas, ¿a quién le toca hacer la condena a reparación integral? A los juzgados de distrito. Por lo tanto, las sentencias de amparo deberían incluir no solamente las individuales, también las colectivas, la reparación en estos términos. Desafortunadamente, no se está haciendo. Yo en mi tribunal pierdo todos los jueves 2-1 este tema, pero bueno, yo creo que tarde o temprano vas a tener que aplicar la ley, ¿verdad? Opinión personal de un servidor. También se puede, cuando un órgano jurisdiccional internacional o reconocido en tratados internacionales emita resolución, un organismo público de protección a derechos humanos y un organismo internacional de protección de derechos humanos reconocido por tratado, cuando su resolución no sea susceptible de ser sometida a consideración de un órgano jurisdiccional internacional previsto en el mismo tratado en el que se encuentre contemplado el organismo en cuestión, y eso sin perjuicio de responsabilidades civiles, penales y administrativas, y después nos vamos a los delitos. Este modelo de protección o de reparación de violaciones a derechos humanos es compatible con una acción colectiva, opinión personal de un servidor, totalmente. ¿Por qué? Porque precisamente si en el amparo como acción colectiva lo que vamos a invocar es que un acto u omisión de una autoridad viola derechos humanos en función de un interés colectivo, entonces la sentencia tendrá que ordenar la reparación del daño, pero no solamente eso, eso forma parte de la reparación integral. Por lo tanto, si en el amparo puedo obtener una reparación mucho más amplia que la sola reparación del daño a que se refiere la regulación de acciones colectivas, debe entenderse que en el amparo puedo obtener lo que me pide la acción colectiva e incluso más, porque la Ley General de Víctimas me otorga una protección incluso mayor. Finalmente, el último problema, le molesto por favor con la que sigue, es si en el amparo estaríamos restringidos a la materia de relaciones de consumo de bienes o servicios públicos o privados y medio ambiente. ¿Por qué? Porque el juez de distrito debe certificar que se cumple con los requisitos de procedencia, y los requisitos de procedencia del 588 son que se trate de actos que dañen a consumidores o usuarios de bienes o servicios públicos y privados o al medio ambiente, o que se trate de actos que hayan dañado al consumidor por prácticas desleales de competencia,
que verse sobre cuestiones comunes de hecho de derecho entre los miembros de la colectividad, esto es necesario para que sea acción colectiva, así que no hay problema, que existan al menos 30 miembros en la colectividad si la acción es colectiva en sentido estricto, tampoco hay ningún problema, que exista coincidencia entre el objeto de la acción ejercitada y la afectación sufrida, pues bueno, eso va a depender precisamente de que estemos en el caso de una acción colectiva. Yo no voy a poder demandarle a Timoteo en una acción colectiva porque fíjese que Pancracio hizo otra cosa, ¿no? Digo, tiene que haber identidad entre la causa y el efecto que estoy tratando de obtener. Que la materia de la litis no haya sido objeto de cosa juzgada en procesos previos con motivo de ejercicio de las acciones tuteladas en este título. Esta sí es una limitación importante. Acción colectiva sobre cada hecho nada más puede haber una. Si me adherí a tiempo y obtuve los beneficios, qué bien. Si se me fue el camión, tendré que promover mis juicios individuales. Pero acción colectiva sobre cada causa nada más puede haber una. Que no haya prescrito la acción y las demás que determinen las leyes especiales aplicables. Entonces, si el artículo 17 constitucional prevé que sea la ley ordinaria la que determine las materias en las que puede promoverse una acción colectiva y Código Federal de Procedimientos Civiles las limita a medio ambiente y consumo de bienes, la primera opción sería, pues sí, estamos limitados a ambiente y consumo. Pero recordemos que el artículo 107, fracción primera, lo que establece es que nosotros vamos a proteger derechos humanos. Y derechos humanos se aplican a todas las materias. Y lo que vamos a invocar es un interés colectivo. De ahí, opinión personal de un servidor, yo creo que la limitación por materias solamente opera para las acciones colectivas ordinarias, no cuando el amparo se promueve como acción colectiva. ¿Por qué? Porque cuando el amparo se promueve como acción colectiva es para proteger derechos humanos y puede haber violación de derechos humanos en cualquier materia. Es un interés todavía mayor el que el amparo pueda proceder en cualquier materia. Y en esos términos, pues bueno, falta que tengamos los casos concretos y al final de cuentas la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá la última palabra en la interpretación de estas disposiciones, que a veces podrá gustarnos o no gustarnos, pero bueno, tenemos que llegar a un límite del sistema en el cual se determinen algunas cuestiones. Por lo menos, por eso les comentaba yo al principio, afortunado o desafortunadamente no hay suficientes o no hay precedentes de amparo colectivo. ¿Por qué? Porque mientras no haya decisiones y no haya jurisprudencia, tenemos oportunidad de desarrollar conceptos en forma más libre que cuando ya hay una jurisprudencia que dice, no, esto es así. Porque entonces, bueno, en sede académica podemos decir, esto tiene estas ventajas, estas desventajas, podría hacerse de otra manera, pero lo cierto es que al llegar a los expedientes tendríamos que decir, dijo la Suprema Corte y ni modos. Entonces, pues bueno, muchachos, respecto a acción de amparo colectivo sería lo que yo podría platicarles y si tienen alguna pregunta, comentario, objeción, muchísimas gracias.